Buenos días, hermanos. Gracias al Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio de la segunda parte del capítulo 9 del libro de Apocalipsis. El primer de los ayes, la quinta trompeta, ha sido el que acabamos de estudiar la semana pasada. Aparentemente, los últimos dos ayes, la sexta y séptima trompeta, cubrirán el periodo restante. Ahora hay la advertencia aquí que indica que vendrán catástrofes mayores. Ahora vamos a ver la sexta trompeta, el segundo ay. Dice los versículos 13 y 14. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Cuando el sexto ángel tocó la trompeta, se escuchó una voz de mando que provenía de los cuernos del altar de oro. Ese altar de oro vincula el siguiente juicio con las oraciones del oprimido pueblo de Dios. El sexto ángel no solo toca la trompeta, sino que recibe la orden de desatar a cuatro ángeles que estaban atados en el río Éufrates. La orden es dada por una voz que proviene del altar. ¿De quién es esa voz? Aquí se nos dice: y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro. Bueno, estimado hermano, es Jesucristo quien da las órdenes. Él ha abierto el séptimo sello, y este séptimo sello dio comienzo a las 7 trompetas, evento que nos llevará a otros conjuntos o grupos de símbolos y representaciones que veremos más adelante, como son las 7 copas de la ira. Ahora, estos ángeles atados evidentemente son demoníacos, perversos, porque si no, no estarían atados. Dejarlos en libertad desatará una ola de destrucción en la tierra. Estos cuatro ángeles se encontraban atados. Ahora, ¿por qué estaban atados en ese lugar en particular junto al río Éufrates? Aunque esto es algo difícil de explicar, la importancia de esta zona en las Escrituras no puede dejar de tomar en cuenta. El jardín del Edén se encontraba en alguna parte de esta área. Allí comenzó el pecado de la humanidad y allí se cometió el primer asesinato. Allí se llevó a cabo la primera guerra y allí fue donde comenzó el diluvio y se extendió sobre toda la tierra. Y aquí es donde se erigió la Torre de Babel. A esta zona fueron llevados los israelitas, los judíos, a sufrir la cautividad babilónica. Babilonia fue la fuente de la idolatría. Y aquí tenemos la ola final del pecado que cubrirá la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Se considera que el río Éufrates señala la división entre el oriente y el occidente. Dijeron algunos estudiosos: el oriente es el oriente y el occidente es el occidente, y nunca se llegarán a reunirse. Bueno, eso es cierto hasta cierto punto. Quizá había una reserva cultural y restricciones ideológicas que han contenido a las multitudes del Oriente para no cruzar las fronteras de lo que se considera el Occidente. Pero algún día ese freno será roto. Tenemos un comentario de Napoleón, quien dijo: China es un gigante dormido, y que Dios tenga piedad de la generación que lo despierte. Bueno, el continente asiático ya se ha despertado y está muy despierto y activo. Y allí se encuentra una cuarta parte de la población del mundo, y si consideramos los pueblos del lejano oriente, allí se concentra la mayor población del mundo. Supongamos que los habitantes de esas regiones comiencen a desplazarse, a avanzar hacia las regiones consideradas ya como el occidente. Eso es lo que ocurrirá algún día. Desde la época de Alejandro Magno, el río Éufrates ha sido la franja divisoria entre esos dos puntos. También vemos en esta segunda parte un ejército de proporciones apocalípticas. El tamaño de este ejército es grandioso. El apóstol dice que él oyó claramente el número de 200 millones. Entre China, India y Japón se podría reunir esa cantidad de hombres para el mismo día de mañana. Lo que aquí tenemos es una invasión total del mundo por los demonios. Están motivados para luchar en una guerra mundial. En realidad, hasta el presente no hemos tenido una verdadera guerra mundial, donde todas las naciones del mundo hayan participado. Pero eso sí tendrá lugar en el periodo de la gran tribulación.
Aquí tenemos un inmenso ejército de 200 millones. Aunque Juan no comenta si está formado por seres humanos, nosotros creemos que fueron hombres poseídos por demonios, dirigidos por Satanás. Una porción de este capítulo también es importante mencionarlo. Hay una palabra que se traduce de hechicería. Proviene de la palabra griega farmakeia. De allí viene la palabra farmacia e indica prácticas relacionadas con drogas. Será un periodo en el que no se podrá controlar el uso de las drogas, porque hoy día vemos que el negocio de las drogas y su consumo está generando la desgracia más grande de nuestro mundo en el cual vivimos. Qué cuadro dantesco y terrible es el que se viene. Con esta introducción vamos a continuar el desarrollo de la segunda parte de este capítulo. Buenos días, amados hermanos, agradecidos al Señor por una semana más que nos concede de estudiar este maravilloso libro de Apocalipsis, de revelaciones. Que el Señor continúe esa obra que ha empezado en nuestras vidas, que nos enseñe a través de su preciosa palabra. Vamos a empezar con el capítulo 9 después de esta introducción y vamos a tocar esta vez la sexta trompeta, el versículo 13. Como ya ha sido también dicho en la introducción, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Empezaremos a estudiar primeramente esa voz que ya también ha sido dicho, que vino de entre los cuernos del altar de oro o el altar del incienso. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en el templo, el altar de oro era llamado también el altar del incienso, que representaba las oraciones de su pueblo. Los 4 cuernos del altar estaban en cada esquina. La sangre de la expiación se aplicaba en los cuernos. Desde estos cuernos Juan escuchó esa voz, que era de nuestro Señor. Con esto, Juan vuelve a hacer el llamado de algo muy persistente, que son las oraciones de sus hijos. Esto juega un papel muy importante en estos tiempos tan difíciles. Dios nos ha dado un arma muy poderosa que quiere que la usemos continuamente, porque prevalece en el cielo. Nuestro clamor, nuestra oración siempre se dejará oír, como lo hemos visto en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores. El altar del incienso fue construido según indicaciones específicas de Dios mismo. Tenía como propósito quemar incienso sobre él todas las mañanas y también en las tardes. El incienso debía ser preparado según las instrucciones que Dios había dado y estaba prohibido usarlo para otro fin o alterar un poco, porque era algo santísimo. También era muy aromático, era un olor fragante para Dios. Por lo tanto, el altar del incienso simboliza la oración de sus hijos, de su pueblo. Este altar era de modestas dimensiones, como vamos a ver en la figura. Tenía 45 centímetros de ancho por 45 centímetros de largo por 90 centímetros de altura, hecho en madera de acacia y revestido de oro, similar a la modestia y humildad, sencillez de la oración. Tenía una cornisa de oro alrededor que protegía el incienso de caer al suelo. Eso demuestra lo precioso, lo valioso que es la oración de sus hijos, de su pueblo. El Señor toma en cuenta y no deja caer a tierra ninguna de las oraciones que nosotros hemos hecho. Él atiende el clamor de cada uno de nosotros, como lo describe David: pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Salmo 56:8. Y hay muchos pasajes que hablan sobre la oración, cómo Dios da esa prioridad, y ya lo hemos tocado. Este
Este altar estaba colocado delante del velo, exactamente antes del lugar santísimo. Revela la importancia del lugar que tiene la oración, justo al lado de la presencia de Dios, en el lugar más interno, dentro del lugar santo. Nos enseña también cuánto valor tienen estas oraciones a sus ojos. Al estar en un lugar tan santo, nos dice que así debe ser nuestro espíritu, nuestra actitud, nuestra reverencia cuando oramos a Él. Al acercarnos en oración, debe ser en un momento de intimidad a solas con Él, en esa comunión estrecha que Él quiere para con nosotros. En el Antiguo Testamento los carbones eran traídos del altar del holocausto, donde se hacían los sacrificios para perdón por los pecados. Los traían al altar del incienso, esos carbones encendidos. Los llevaban al lugar santo. 2 veces al día hacían eso y de ahí emanaba un olor fragante, tipo de la fragancia que es para Dios y que todavía sí lo reciben los cielos, como dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Está claro. En Levíticos 16, 12 y 13 dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Versículo 13, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio. Qué precioso, hermanos. ¿Se acuerdan que esa nube de perfume inundó toda la casa del fariseo de Simón? Y el Señor se deleitó y le agradó y supo cuánto le amaba a ella, esa pecadora. Simboliza las oraciones del pueblo arrepentido, pidiendo perdón por sus pecados. En el altar del holocausto llevaban sus ovejas, sus animales, y los sacerdotes oraban, imponían manos, pedían perdón. Ahí en ese cordero, en ese animal estaban todos los pecados de las personas que llevaban. Eso era el sacrificio en el altar del holocausto y de ahí lo llevaban. Y ahí está llena de las oraciones, tanto de los arrepentidos como de los que llegaban a sus casas y continuaban orando. Fue llamado el altar de misericordia también. Pero en Apocalipsis ya se convierte en un altar de juicio. La misericordia es reemplazada por el juicio, donde las oraciones imprecatorias de los santos que ya estudiamos clamaban por su justicia. ¿Se acuerdan? Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Acuérdense, en los que moran a la tierra, de los malos, de los que están causando toda esta desgracia. En ese entonces decían, esa era su oración. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿No ves lo mismo que fue establecido cuando se erigió el tabernáculo y el templo? No ha cambiado, continúa. La oración es algo muy importante para nuestro Dios y nos está diciendo que oremos desde el amanecer hasta el anochecer. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba ahora en el cielo, en el Apocalipsis, delante del trono mismo de Dios. Ese privilegio tenemos, que nuestras oraciones van a ir directo a su misma presencia. Y Juan vuelve a repetirlo como en este versículo 13 de Apocalipsis 9 que estamos estudiando. Vamos a estudiar un poco Éxodo 30 o leerlo nada más para que quede un poco más claro cómo
cómo el Señor le da indicaciones específicas a Moisés. Éxodo 30, versículo del 1 al 10. He escogido la Nueva Versión Internacional. Creo que está un poquito más clara. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será 1 codo, 45 centímetros, y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos, 90 centímetros. Y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro, ya ven, para que no se caiga absolutamente nada. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado, para que sea transportado. Acuérdense que el arca tenía que ser llevado conforme la nube de Dios se movía. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo, con el sumo sacerdote, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones, para siempre, y esto continúa en el cielo. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y la parte final del versículo 10, hermanos, es muy importante. Será muy santo a Jehová. La oración, ese altar que ha levantado el Señor especialmente, donde todas nuestras oraciones van a subir como olor fragante, es algo muy santo, dice, a Jehová. Él lo valora mucho y por eso le dio las especificaciones. Y no quiero ya extenderme mucho, pero ¿qué pasó con Nadab y Abiú? Que no lo tuvieron así, con esa santidad, con esa pureza, sino desvirtuaron un poco y de ahí vino la mortandad. Entonces, hermanos, continuamos. Sin expiación no se puede hacer que el altar del incienso funcione. Era con los carbones del altar del holocausto y con la sangre rociada a los cuernos que se podía hacer según el arte del perfumador, o sea, según Dios. Tenía que ser según sus ordenanzas, que lo acabamos de leer. Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Sin el cordero, sin su sangre, sin ese sacrificio, no se puede llegar al altar del incienso. Es a través de Cristo, de esa obra grandiosa, que nosotros nos podemos presentar y entrar directamente al trono de su gracia, a su misma presencia. Lucas capítulo 1, versículo 10 y 11. Ya estamos terminando esta porción, este versículo, sobre la importancia de la oración. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Estamos hablando de Zacarías, un sacerdote, santo, puro, separado por Dios. Versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, cuando él hacía las oraciones, cuando él llevaba, intercedía por todo el pueblo. Para un hombre piadoso como Zacarías, ofrecerle el incienso fue un privilegio, una oportunidad única en su vida, como lo es para nosotros. Como decía David en el Salmo 141, que ya lo hemos leído también, versículo 2, suba mi oración delante de ti como el incienso. Esto significa la oración, es entrar al lugar santísimo y acercarse a su misma presencia. A medida que el incienso sube y se quema en el altar de oro, viene la respuesta de Dios a esas oraciones, como en este caso en Apocalipsis. Acá llegó el tiempo preparado por el Señor para responder las oraciones imprecatorias que se hizo en Apocalipsis 6:10. Dios tiene su tiempo y su hora. Versículos 14 y 15, diciendo al sexto ángel,
que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, para que vean que Dios tiene un calendario muy bien preparado para todo, aún para darle recompensa a los malignos y para juzgarlo y para el juicio. El juicio es desatado en este tiempo. Dios tiene un momento, como hemos dicho ya, para todo. Ya también hemos dicho varias veces, Él no paga sus cuentas el mismo día. Entendemos que Él siempre espera un tiempo, es tardo para la ira, grande misericordia, pronto el perdón. Esos ángeles fueron desatados, pero son ángeles malos. Así como hay ángeles del cielo, hay ángeles del infierno, demonios. ¿Por qué decimos que son demonios? Porque ningún ángel del cielo está atado ni encadenado. Muchos demonios están libres, como también se ha dicho en la introducción. ¿Te acuerdan del Gadareno que compartimos la clase pasada? Esos demonios están sueltos, pero los más feroces, los de más alto rango, están atados y están bajo la soberanía de Dios. Están en el río Éufrates, el río más importante del Medio Oriente, hemos leído, ¿no? Acá en el versículo 14 y 15. Ese río tiene 2.850 kilómetros de largo aproximadamente. Más adelante vamos a seguir estudiando sobre este río. Y dice que matará a la tercera parte de los hombres. Las langostas demoníacas, descritas anteriormente, en la clase anterior, estaban restringidas para atormentar solamente a la humanidad. Pero estos tenían la autoridad de matar a 1/3, a una esfera específica de actividad, únicamente en el tiempo que Dios les dé. El gran río Éufrates marcaba el antiguo imperio babilónico, como hemos estudiado en la introducción. Era la frontera entre la tierra prometida de Israel, esta zona del río Éufrates, estas zonas a la cual cruzaba casi todos los imperios, los 4 imperios, son Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Esta zona por donde cruzaba todo el río Éufrates es muy importante en la palabra de Dios. Como hemos escuchado, allí comenzó el pecado de la humanidad, cruzaba o nacía en el monte Ararat, estaba por todas las inmediaciones del Edén, se cometió el primer pecado, el primer asesinato, ya todo lo hemos escuchado en la introducción. Comenzó el diluvio que abarcó a todo el mundo, las primeras religiones idólatras, la Torre de Babel a través de Nimrod. Y de aquí, esta Babilonia espiritual de esta zona, viene todo un tsunami de pecado que va a abarcar a toda la humanidad. Nuevamente, ese río recorría no solamente los imperios, sino Asiria, Mesopotamia, Palestina, Siria y la frontera con Roma. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, el caballo amarillo mató a la 1/4 parte de la población mundial con espada, con hambre y con mortandad. Entonces, de 8.000 millones de personas que tiene el mundo, la 1/4 parte era 2.000 y quedaban a estas alturas 6.000. Ahora muere 1/3, que es 2.000. Quedan 4.000 millones de personas, que es la mitad de la población mundial, la que va a morir. Saquen su cuenta, hermanos. El coronavirus no ha matado ni al 1% todavía. Y miren cómo estamos. Ya no podemos más. El dolor y la tristeza nos invade de ver cuántas familias destrozadas viendo partir a sus seres queridos, y que no estamos libres en ningún momento. Si estamos en pie es por la misericordia de Dios. Hay un terror, como dice su palabra. Y el Señor mismo en Mateo 24:22 dijo, si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Versículo 16 de Apocalipsis 9, continuamos, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Juan lo dice que oyó claramente esa cantidad de soldados del ejército, 200 millones, definitivamente guiados por estos ángeles demoníacos. Y no
es simbólico este número, porque si fuera simbólico, el Señor mismo, que es muy claro, lo diría. Cuando Él no quiere decir números y da números simbólicos, lo hace, como aquí en el capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, no da una cifra exacta. Pero cuando Dios dice que eran 4 ángeles, es porque eran 4. Y cuando dice 200 millones de soldados en ese ejército, es porque eran 200 millones de soldados. Apocalipsis 16:12 nos da un detalle más específico con respecto al río Éufrates. Versículo 12 del capítulo 16 de Apocalipsis: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto es muy importante y hay mucho por hablar, hermanos. Según los informes de la NASA actualmente y los estudios de la Universidad de California, detectaron gran pérdida de agua en el río Éufrates, afectando gravemente a las granjas, sembríos y pescadores, quienes actualmente se están mudando hacia otros lugares, porque la sequía se aproxima aceleradamente y se está extendiendo por toda esa zona. Entonces vemos cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Es el periódico más actual, aún la palabra profética que nos anuncia todo lo que va a sobrevenir con detalle. 200 millones es un número inmenso, un ejército muy grande. Muchos estudiosos dicen que es muy factible reunir un ejército así. Solo China podría tener esta cantidad de soldados. En 1965, China dijo que tenía un ejército de 200 millones. Imagínense cuántos años han pasado. Y es muy importante porque Daniel también profetizó que en el oriente iban a suceder cosas. Daniel 11:44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Está refiriéndose al anticristo. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ya en su libro profético Daniel está anunciando que del oriente van a venir estos problemas. Este ejército será muy bien preparado para el ataque con armas nucleares para asfixiar a sus víctimas. Versículos 17 al 19. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego y humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Esta es una poderosa imagen de horror, destrucción y asociación demoníaca. Habla de guerra moderna. Juan describió esta maquinaria moderna en sus términos de ese tiempo, en lo que él podía descifrar. No existían los misiles, los tanques de guerra, las armas sofisticadas nucleares que hay hoy en día. Describe proféticamente en términos básicos, de acuerdo con su época, los instrumentos nucleares de esta era. Nosotros ahora sí lo podemos entender perfectamente. Será un ejército bien preparado para atacar a Israel. Es muy posible que sea China, y la descripción de las armas empleadas es similar a una escena con tanques, misiles y armas muy sofisticadas que yo no conozco, que será llamada la batalla de Armagedón. El Éufrates marca el límite entre los enemigos de Israel. Este ejército pasará por el río, de todas maneras, está dicho. Si fueran demonios, como algunos dicen, no necesitarían que el Éufrates se secara, porque ellos son espirituales. Por demás está decir que la guerra será con el anticristo y los demonios al frente, pero pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque ahí saldrá el Señor a defender a su pueblo. Estos demonios están atados a esas regiones de mucha maldad, donde practican toda clase de ocultismo, toda clase de idolatría. La mayoría son islámicos. Entrarán
este ejército con sus soldados por el río, porque esa barrera se secará y tal vez los ejércitos del Oriente y aliados, puede ser la Unión Europea, tanto se están levantando, el enemigo los ha engañado para que se odien, para que odien al pueblo de Dios. Estarán listos para marchar en la batalla contra Israel, pero el Señor saldrá al frente y de todas maneras Él no ha perdido ninguna batalla. Versículo 17, 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, y por el fuego, por el humo, por el azufre que salían de sus bocas. Juan vuelve a describir el fuego de misiles en estos versículos. Él no sabía ni lo que eran, solamente ve una nube de humo, de azufre y de fuego, una guerra biológica. Hoy podemos saber claramente a lo que se refiere. Una guerra con armas nucleares. Versículo 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Estudiosos bíblicos nuevamente opinan que es una referencia al poderío de los tanques de guerra, de los armamentos que hoy son más refinados y sofisticados de lo que nos podemos imaginar. Ya se habla sobre la existencia real de armas que podrían lograr la aniquilación total de los habitantes de toda la tierra. Estas 3 plagas son reales, debemos de tomarlo de manera literal. El fuego es literal y también el humo y el azufre, que representa al infierno, el lago de fuego y azufre, la intervención de los hombres poseídos y el mismo enemigo. Creemos que toda la humanidad en el periodo de la gran tribulación será peor que en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Hay muchas características que se acentuarán en este espacio de tiempo, en estos 7 años. Hoy en día hay muchas prácticas que van en contra de las leyes de Dios y sin embargo son consideradas ya normales, aceptables, como un estilo de vida. La ética y la moral ya están dejando de tener sentido y será peor. Para ser más tolerantes y tener más aceptación, nos están preparando. El enemigo, Dios ha puesto límites al ser humano, pero se han rebelado contra cualquier ley. Y como antes en los tiempos de Noé, la maldad llegó al extremo y Dios tuvo que verse precisado a castigarlos. Igual en los tiempos de Sodoma y Gomorra y todas las ciudades vecinas, dice que ya se habían contaminado hasta que el humo del pecado llegó a su límite y vino la ira de Dios. Y mandó fuego y azufre y destruyó todas esas ciudades, cumpliendo su promesa, sacando a Lot y su familia. Versículos 20 y 21, ¿cómo estarán los hombres en esa época y en ese tiempo? Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron, como la mujer de Lot. Salió porque Dios cumplió su promesa y los ángeles la jalaron. Pero ella adoraba su casa, sus bienes, sus comodidades. Le encantaba Sodoma. Quería regresar. No se arrepintió. Dios fiel la volvió en estatua de sal. Por dicho, la mató para que no siga pecando y no se regrese a sus idolatrías. Ellos no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Así hoy, hermanos, debemos de ganar almas para evitar esta condenación y este infierno que se avecina. Tenemos que ser sal y luz en esta tierra, orar. La oración es el instrumento más poderoso que Dios pueda darnos para poder cambiar al hombre. Por eso es en este tiempo, hermanos, el ponernos de pie como un ejército de Dios es muy importante. Vamos a ver, los idólatras que adoraron al oro, la plata, cuyo Dios es el dinero. Si en este tiempo es difícil, en ese tiempo será peor. Estarán poseídos el materialismo, el dinero. Las falsas religiones creadas por el enemigo estarán como nunca. Dice, ni dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes. El hombre continuará con sus ídolos, como la mujer de Lot nuevamente, como el mismo Saúl. Hay diferentes clases de ídolos. Saúl se amaba a él mismo y él quería hacer lo que él quería. Hay una lista aquí, las falsas religiones creadas por el enemigo.
cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestros corazones, que no sea Cristo, es idolatría. Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Hay muchos dioses en nuestras vidas. Vamos a ver la lista de 4 pecados muy marcados que relata Juan en estos tiempos. Versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. 4 pecados, vamos a verlo rápidamente. Los homicidios, los crímenes, matanzas de inocentes. Ya la vida del ser humano no va a tener ningún valor en esos tiempos. Y actualmente vemos cómo matan, aún dentro del mismo pueblos cristianos. ¡Qué terrible, hermanos! ¿Cómo puede decir, salvemos al mundo, salvemos al planeta, salvemos a los delfines, cuidar de los animales? Cuando estábamos en Australia no había luces en las noches para no perturbar a los pobres animalitos que duermen temprano. Pero no tienen misericordia, que pueden abortar hasta el momento de dar a luz. ¿Qué situación en la que vivimos? Aman a sus mascotas en Estados Unidos, pero quieren asesinar a las criaturas inocentes como si nada. Tesalonicenses 2, versículo 7. Porque no amaron la verdad. Es que Dios les ha mandado ese espíritu mentiroso. Porque no creyeron la palabra, la verdad de Dios. El enemigo, hermanos, está trabajando, ya empezó el misterio de la iniquidad y está trabajando aceleradamente con cada uno de nosotros. Cuidemos nuestras vasijas, nuestras almas. Segundo, la hechicería, la brujería, deriva de la palabra farmaquea, como ha sido dicho, que incluyen el uso de drogas que conducen a posesiones demoníacas. Eso altera la mente y el diablo se apodera. Religiones, filosofías griegas, hindúes, en fin, va a abundar. Ya casi el uso de drogas está permitido en todo el mundo. No sé, hermano, lo que se avecina es terrible. 3, ni se arrepintieron de sus fornicaciones. El pecado de la inmoralidad, que en griego quiere decir fornos. Todas las aberraciones sexuales que ustedes se pueden imaginar. No necesito hablar de ellas, porque dice la palabra, hasta vergonzoso es mencionar en lo oculto de lo que ellos hacen. El matrimonio ya no existirá. La degeneración sexual, el pecado, el SIDA, las enfermedades serán parte de esas vidas. El 4, los robos, los asaltos. Pueden imaginarse cuando los alimentos escasean, si pueden imaginarse hoy en día nomás, cuando la unidad familiar se destruya y las reglas y responsabilidades sean rotas de los padres, de los hijos, de las mujeres, de los hombres. Vendrá un caos sin precedentes. Vivirán sin destino, sin brújula, sin la palabra de Dios, sin la Biblia, sin la iglesia, que es el núcleo de la moralidad, columna y baluarte de la verdad. Sin esa iglesia que ora, que intercede. Será un caos total. Pero qué bueno saber que habrán hombres que serán creyentes. Serán minoría, pero habrá que fueron convertidos por los evangelistas judíos, los 144,000 que estaban sellados, y con los creyentes también sellados. Habrá un gran avivamiento, junto con todos los santos que estén en la tierra, que no adorarán al anticristo. Esta es nuestra labor en estos tiempos. Como le decía Pablo a Timoteo, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, porque quizás Dios quiera que se arrepientan para aceptar y conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Esa es nuestra labor, hermanos, orar unos por otros, aún por las ovejas perdidas de la casa de Israel, que escapen del lazo del diablo en los que están cautivos y están a voluntad de Él. Quizá Dios, si oramos, nos conceda esas vidas. Prediquemos, hermanos. Y para terminar, vamos a leer Ezequiel 3:18. ¿Qué nos dice el Señor? Cuando yo dijere al impío, es una carga que tenemos que tener. De cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.
Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú has librado tu alma delante de Dios. Hermanos, esto es lo que Dios quiere que hagamos hoy en día. Vamos a entonar este cántico, hermanos, y vamos a decirle que venimos con manos vacías, que no tenemos nada que darle, que solamente podemos darle nuestro corazón, solamente nuestras oraciones, y ponernos como el ejército del Dios viviente al mando de Él. No hay nada de valor en nosotros. No hay forma como impresionar a Dios solamente con nuestra vida y nuestras oraciones y nuestro corazón dispuesto y decirle: pongo mi vida a tu servicio, Señor, pero con sinceridad. Si no, mejor ni siquiera cantemos, hermanos. Cerremos el estudio y se acabó. No será mucho, pero hoy día lo entregamos y queremos tener nuestras manos llenas, nuestro corazón lleno. Queremos ser llenos, no queremos estar vacíos, llenos de su Santo Espíritu. Hagamos esa determinación, esa decisión, que Dios nos use. Y si nos hemos apartado y hemos dado lugar al diablo, cerremos todas nuestras puertas y pongámonos delante de Dios. Manos vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón.
es mi íntimo deseo que hoy me anima, buen Jesús. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues